Vamos a hablar un poquito de la doctora Mili Ramírez, Rosín Ramírez, doctora en medicina con un posgrado en diabetología y nutrición en el Instituto Nacional de la Diabetes, una especialización en diabetes infantil avalado por la Sociedad Argentina de Diabetes y la especialización en nutrición en pacientes críticos en la Universidad Tecnológica de México. Miembro fundadora y secretaria internacional de la Asociación Nacional de Médicos Diabetólogos, además de la Sociedad Dominicana de Diabetes. ¿Cómo se siente, doctora? ¿Está con nosotros? Bueno, muchas gracias al doctor Fajardo por la presentación. Buenas noches ya a todos los presentes. Como bien el doctor Fajardo les comentaba, yo soy la doctora Rosín Ramírez. Yo soy médico, diabetóloga y nutrióloga, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un posgrado en diabetes y nutrición avalado por la Universidad de UNIBE. El día de hoy, bueno, un momento, un rato de esta noche, vamos a hablar de la especialidad que se llama diabetología y nutrición. Antes que todo, siempre yo inicio definiendo lo que es la diabetología, porque es una especialidad que podemos decir que es relativamente nueva. Si la comparamos con otras que tienen tantos años, esta especialidad empezó en nuestro país en el 1988. La diabetología es una rama de la medicina, como cualquier otra, que en este caso se encarga únicamente para el manejo, tratamiento en todas sus complicaciones, tanto el diagnóstico y todo lo concerniente a la diabetes. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo sacaron una especialidad únicamente para encargarse de una patología? Porque es quizás raro escuchar como una especialidad que se llama hipertensión arterial o que se llame evento cerebrovascular. Pues la diabetes, los que han tenido un contacto con algún paciente familiar o con la especialidad en sí, pueden saber que la diabetes es una enfermedad muy compleja, muy estudiada y que realmente se ha convertido hoy en día en una pandemia. Entonces, nosotros aquí en nuestro país, República Dominicana, junto con Argentina, somos los únicos que orgullosamente tenemos esta especialidad que se imparte, como ya dije, aproximadamente hace algunos 30, un poco más de 30 años aquí en nuestro país. Actualmente únicamente tenemos dos escuelas para poder realizar esta especialidad. La primera, que es la matriz, es el Instituto Nacional de Diabetes y Endocrinología, INDEN. Esta especialidad fue la primera, como mencionaba, y es avalada por la Universidad Iberoamericana de UNIBE. Ya hoy en día contamos con una segunda escuela, la cual es muy reciente, apenas ha tenido dos grupos más o menos de egresados, que es la escuela del Hospital Francisco Moscoso Puello. Esta es avalada por la Universidad de UTESA. Lamentablemente, aquí en el área del norte, o sea, en el Cibao, no contamos con esa especialidad. Siempre hay que desplazarse para Santo Domingo para poder realizarla. Siempre hago un acápite porque sé que esta pregunta la hacen mucho y es que no existen subespecialidades para luego que ya terminamos la especialidad. O sea que podemos decir que nuestra especialidad o esta especialidad es casi como si fuese una sub, para decirlo así. Así que hay muchos cursos, diplomados, educación médica continua que podemos realizar, muchos congresos nacionales, internacionales, pero no hay una subespecialidad en sí para realizar. Vamos a hablar del programa en sí de esta especialidad de manera conjunta, porque tanto la Escuela del Moscoso Puello como la Escuela del INDEN comparten un programa muy similar, así que podemos hablar de estas de manera general. Naturalmente, yo soy egresada del INDEN, que fue la primera escuela. Fui promoción 2016-2019 y realmente sí puedo hablar de muy buenas experiencias, tanto de la residencia como luego ya de especialista, pero vamos a dejar eso un poquito más hacia adelante. A nivel nacional, hay aproximadamente entre 10 y 11 plazas. Esto puede variar por año. Pueden ser 10, a veces 11, y estas que son en total. O sea, que estas plazas se distribuyen en una parte en el Moscoso Puello y otra parte en el INDEN. Sin embargo, el INDEN tiene también la opción para recibir extranjeros. Es decir, que cada año entran no solamente los dominicanos que aspiren y que ganen una plaza, sino también que ellos tienen cupos para extranjeros de diferentes países de Latinoamérica. Hemos tenido residentes de Ecuador, de Bolivia, de Honduras y de entre otros países. La especialidad dura 3 años. Sí, solamente 3 años. A mucha gente le gusta esta parte porque es corta. Y realmente sí, es muy corta cuando la comparamos con especialidades que duran 4, 5 y hasta 6 años. Estos 3 años se dividen en el primero, que es medicina interna.
Sí, un año completo dedicado a la medicina interna. Y cuando hablamos de medicina interna, nos referimos a todas las patologías que se ven en cualquier residencia de medicina interna. Solamente que en este caso siempre vamos a enfocar la patología que tratemos, por ejemplo, hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio, pero siempre enfocado al final en la diabetes, ya que los pacientes con diabetes pueden tener todas estas complicaciones y más. El segundo año es el año más importante, yo podría decir, porque es el año en el cual nos vamos a dedicar enteramente a la patología que decidimos elegir, que es la diabetes, y ya el tercer año es el año de nutrición. El primer año cabe destacar que los que al final hagan su especialidad en el Moscoso Puello van a compartir este primer año con los otros residentes de medicina interna. Y los que hagan la especialidad en el INDEN, pues hacen su primer año ahí mismo, no tienen que dirigirse a ningún otro hospital. Sin embargo, no van a compartir ese primer año con otros residentes, sino que solamente el programa se le hace directamente en el hospital. Cada año tiene sus inconvenientes. Ustedes saben que el primer año generalmente es el año más fuerte, porque es el año donde la adaptación, los servicios, el estrés físico y todo eso. O sea que eso es así en todas las especialidades, independientemente de esta, no es la excepción. Siempre es bueno mencionar sobre las entrevistas. ¿Qué le pueden preguntar en una entrevista para esta especialidad? Bueno, es difícil porque eso puede variar por el entrevistador, el día, la nota que tenga el médico que vaya a aspirar, pero hay siempre cositas que es bueno uno leerlas, aunque sea de manera breve. Lo primero es nociones básicas sobre la especialidad y la historia. Eso principalmente lo preguntan en el INDEN, como es la escuela matriz. Ellos siempre suelen preguntar que en qué año se fundó el instituto, que quién es el padre de la diabetología, o sea, el que inició la especialidad aquí en el país. O sea que es bueno que lo lean. Directamente en la misma página del instituto, ahí la pueden encontrar muy resumida y creo que definitivamente les ayudaría. Algunos conceptos básicos sobre la patología. Yo sé que esta patología es muy amplia, es imposible que ustedes van a saber todo, nadie. Todos somos todavía aprendices porque cada año salen actualizaciones y cosas importantes, pero aunque sean los conceptos básicos, principalmente las actualizaciones, las clasificaciones que están actualizadas, porque hay clasificaciones, perdón, que están muy ya obsoletas y hay personas que todavía la utilizan. Entonces, la clasificación actualizada la pueden encontrar en la página de la Asociación Americana de Diabetes, ADA, también muy resumida, y ahí esos conceptos básicos le va a ayudar. Cultura general, realmente este concepto de cultura general es muy amplio, pero siempre hacen su preguntita si, por ejemplo, el día que les toque la entrevista es un día que se celebra, por ejemplo, algún evento o hay algo conmemorativo de ese día. Por ejemplo, en mi caso, mi entrevista me tocó fue en abril, y me tocó bueno, una fecha parecida a esta, justamente, estamos a 23, cerca de la fecha de la Guerra de Abril, y ellos me preguntaron sobre la Guerra de Abril para que ustedes vean que quién fue el héroe de la Guerra de Abril, el guerrillero principal, y me preguntaron algunas cositas que yo realmente ni tenía pendientes que ellos iban a preguntar. Gracias a Dios salí a flote, pero para que ustedes vean si ese día le toca alguna efeméride o algo, ténganlo pendiente. Y la pregunta que nunca se queda, que veo que la mencionó la doctora Ramírez en su presentación de histología, es ¿por qué elegir esa especialidad? ¿Por qué la elegiste? Tienes que tener una buena justificación porque entre tantas opciones que brindan, ¿por qué tú elegiste esta? Entonces siempre esa, independientemente de lo que te puedan preguntar, yo creo que esa no les puede fallar. Entonces hablemos del primer año de la especialidad. Como les iba diciendo hace un rato, es el año más agotador, es el año de medicina interna, o sea que son muchas patologías, muchas exposiciones, muchos temas. Realmente es el año más estresante, como creo que en todas las especialidades lo es. Realmente yo puedo decir que si yo comparo esta especialidad, o sea, lo que fue mi primer año con otros años o con otras especialidades en su primer año, como por ejemplo otros residentes de medicina interna que estaban, por ejemplo, en el Gautier, en el Morgan, en esos hospitales, yo puedo decir que la diferencia es abismal, porque ya a veces escuchaba cuentos, ay, que yo tengo 2 días sin ducharme y yo me quedaba con la boca abierta. Realmente nada que ver con mi primer año de la especialidad. Nosotros, yo y mis compañeros, comíamos siempre a tiempo, teníamos buena comida, podíamos ducharnos sin problema, o sea que realmente no puedo comparar nunca el primer año de mi especialidad con otra, porque sí es más suave, vamos a decirlo así,
que otras especialidades. Claro está, yo hice mi especialidad en el INDEN y el INDEN, más que un hospital público, funciona más como una clínica, aunque tiene su patronato para dar ayuda, pero sin embargo el manejo es más como una clínica. Por eso nosotros teníamos insumos suficientes, teníamos una habitación cómoda, teníamos comida también decente, a diferencia de otros hospitales, así que no le quita que haya estrés y haya cansancio, pero como quiera no podemos compararla con otras especialidades u otras personas que estaban en hospitales donde había peor condición. Hay muchos servicios, los servicios siempre son cada 3 días. Incluso el reglamento de residencias dice no menos de 3, no más de 5. O sea que realmente siempre hacíamos servicio el año completo del primer año como R1, siempre eran cada 3 días. Sí, es mucho realmente, pero creo que en todas las especialidades es así. Y como les mencionaba, el mayor trabajo físico, dicen que el R1 es el muchacho demandado, como le dicen, y sí, realmente es así. Ve a tomar una muestra, toma unos vitales, toma evoluciona un paciente, mucho escribir, mucho, pero como quiera, que sea como sea, nosotros teníamos hasta personal de laboratorio que iba a tomar algunas muestras y eso, o sea, que sea como sea, era más cómodo que en otros casos, aunque siempre algunos de mis compañeros se quejaban como quiera, pero dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que charla con otro compañero que le está pasando peor. El segundo año es el año de diabetología, como les mencionaba, es el año más importante porque realmente la mayoría que elige esta especialidad lo hace por esta patología per se. Y digo por esta patología porque, como ustedes saben, es una especialidad doble donde se hace diabetología y también nutrición. Entonces, pero casi todas las personas que lo eligen lo hacen más pensando en la diabetes que en la nutrición, porque hay maestrías, por ejemplo, en INTEC de nutrición que son los sábados y eso, y es diferente. Entonces, esto ya es una especialidad en sí. El segundo año fue mi año favorito. Ustedes se preguntarán qué raro el segundo año, porque casi siempre la gente en el último año es que más, es como que le gusta, ¿no? A mí me gustó mucho mi segundo año, me gustó mucho los temas, todo lo que tratábamos. También yo tuve la suerte de tener una muy buena relación con mis médicos superiores, mis compañeras. O sea que todavía hasta el sol de hoy yo soy muy cercana con los que fueron mis R3, que eran los superiores. O sea que realmente este fue el mejor año. Todo sobre diabetes, sus complicaciones, su diagnóstico, todo este año es meramente diabetes. Aunque claro, ustedes van a tratar diabetes desde el principio, o sea que no es de que en el primer año ustedes no, siempre por todos los lados va a haber diabetes. Sin embargo, el segundo año es donde ustedes van a exponer sobre estos temas y van a estar más empapaditos sobre todo esto. El tercer año es el año de nutrición. Y algo que yo siempre, por eso puse entre paréntesis, general, porque muchas veces me han preguntado, ¿y qué tipo de nutrición es? ¿Ustedes terminan haciendo la especialidad en nutriólogos en diabetes o qué? No, la nutrición es nutrición clínica normal. Nosotros cuando nos egresamos con 2 especialidades. Somos diabetólogos por un lado, pero también somos nutriólogos y podemos trabajarlo tanto en conjunto como separado. Así que en el año de nutrición, que fue el tercer año, uno ve nutrición en cirugía bariátrica, desnutrición, pérdida de peso, todo lo que es nutrición clínica, nosotros lo tratamos. Y también los pacientes ingresados que también tenemos en el INDEM, por ejemplo, y tanto en el Moscoso pues hay área de UCI y todo eso en donde uno puede tener el contacto con esta parte también muy importante. Ya en el tercer año hay menor trabajo físico, claro, ya después que uno es R superior, como le dicen, ya uno baja un poquito el trabajo físico, aunque hay una mayor carga académica, a veces hay cierta presión por lo que hay que hacer la tesis y eso. En mi caso, en mi tercer año, que fue el último, yo fui la jefa de residente y tuve mucha presión en ese sentido. Quizás por eso me gustó más el segundo año, porque ser jefe de residente suena lindo y esa plaquita negra que puso ahí la doctora también en la otra presentación es muy bonita, yo la tengo por ahí todavía, pero conlleva mucha responsabilidad y realmente es fuerte. Hay menor cantidad de guardias y en estos 2 años, tanto en el segundo como en el tercero, si se quieren hacer alguna rotación fuera, también ahí tienen la capacidad para hacerlo. Ya como especialista, uno siempre tiene experiencias positivas y negativas. No creo en el que solamente dice cosas buenas. Siempre hay algo negativo, pero siempre hay muchas cosas positivas y más al final tú decidiste ejercerla. Como especialista, yo puedo decir que una experiencia muy importante es que tenemos un campo laboral muy amplio.
hay muchos pacientes con diabetes. Bueno, el último estudio que se hizo lanzaron unas cifras de aproximadamente un 13,4% de la población dominicana tiene diabetes diagnosticada, porque se dice que uno de cada dos, según la IDF, uno de cada dos pacientes con diabetes no tiene diagnóstico. O sea que por cada uno que tú diagnostiques, hay otro por ahí que no tiene ni idea que la tiene. Entonces, realmente hay un campo laboral muy amplio. Muchos pacientes son pacientes crónicos. Inmediatamente el paciente es diagnosticado por ti, para toda la vida va a tener la condición, y eso hace que si tú le das un buen manejo, entonces el paciente se quede contigo ya para siempre. Y ellos a veces se pierden porque a los pacientes con diabetes les gusta perderse. Ahora en Semana Santa se perdieron unos cuantos para comerse la habichuela con dulce y hacer sus desarreglos, pero luego ellos hacen hiperglucemia, se sienten mal, hacen complicaciones de neuropatía diabética, pie diabético, y ellos vuelven. Así que esa parte es muy buena, y es que si ustedes tienen un manejo con una calidad humana, que es importante, tener ese tacto con pacientes que realmente pasan muchas cosas, ustedes pueden crear un amplio una comunidad amplia de pacientes. El fuerte de esa especialidad, yo diría que es la consulta, no son los pacientes ingresados. O sea, que el que le guste más el manejo intrahospitalario realmente no es el fuerte, sino la consulta, porque los pacientes a veces con diabetes que están ingresados lo ve medicina interna o lo ven otros especialistas, no siempre acuden al especialista directamente de la diabetes. Así que el que le guste la consulta, hablar mucho, porque a los pacientes con diabetes hay que hablarle mucho, al que le guste esa relación médico-paciente, la atención primaria, la prevención, charlas, educación en diabetes, o sea, el que le guste todo eso, entonces esta es la especialidad, porque definitivamente aquí hay que hablar mucho y tratarse mucho con los pacientes. Otra experiencia positiva es que, como ya mencioné anteriormente, hay dos ramas, el área de diabetología y el área de nutrición. Muchos diabetólogos optan por solamente tratar diabetes, hay muchos que derivan a nutrición aparte, no la tratan por decisión propia. En el caso mío, yo sí la trato ambas. Tengo pacientes en la consulta, yo trabajo a nivel privado también, y tengo pacientes que van solamente por su diabetes y otros van únicamente por nutrición. La mayoría de los pacientes que van a nutrición en la consulta es por pérdida de peso. Tengo unos cuantos casos de pacientes que quieren aumentar de peso, pero la mayoría son por pérdida de peso. Entonces, realmente, estas dos ramas nos ayudan a que el campo sea aún más amplio. Se puede trabajar en muchos centros diferentes, tanto en atención primaria, porque la diabetes llega siempre a atención primaria. Pacientes complicados, pacientes con síntomas, pacientes no diagnosticados, entonces esta parte es muy importante. En clínicas privadas, como es mi caso, yo trabajo en Santiago, en el Instituto Materno Infantil, hay otros diabetólogos que también trabajan en clínicas privadas y también en los hospitales. Cuando hablo de hospitales, hablo vía CNS. Yo también tengo el honor de poder trabajar en un hospital público, y realmente creo que hay muchas opciones y muchas ofertas laborales en este sentido. No hay muchos especialistas de esta área, porque los que se egresan al año son 10, 11, 9, y en muchas provincias, incluso de nuestro país, ni siquiera hay especialistas y se requieren. Entonces, esa parte también es muy importante. Y de las experiencias negativas, hay más positivas, eso es bueno, pero de las experiencias negativas yo podría mencionar el intrusismo, y es que muchas personas hacen cursos, diplomados online, y entonces ellos son médicos, por ejemplo, médicos generales que deciden hacer un curso online, y entonces luego se hacen una página en internet y se venden como especialistas. O sea, se ponen que son diabetólogos, por ejemplo, y la diabetología es una especialidad. Yo no puedo porque haga, por ejemplo, un curso en hipertensión arterial. Yo he hecho muchos cursos en temas de cardiología, lo hago más como conocimiento general, porque realmente uno no trata estas patologías, pero no puedo ponerme que yo soy, por ejemplo, cardióloga. Y eso pasa mucho en esta especialidad, que hay muchas personas que se ponen el título y realmente no lo son. Entonces, esta parte afecta porque la diabetes no es una patología para uno manejarla y aprenderla por un curso de 2 meses online. Bueno, si se pudo sacar una especialidad tan amplia de 3 años, nada más para tratarla, imagínense, una persona que hace un cursito de 2 meses, es muy necesario hacer una especialidad
tratar pacientes en consulta. Nosotros veíamos en el INDEN, por ejemplo, en un día completo se podían ver 400, 500 pacientes en consulta, pacientes de todo el país, porque como tenía su parte de patronato, las consultas eran más bajas, los precios, y la gente iba mucho y realmente uno adquiere mucha experiencia en el manejo. Así que el intrusismo yo diría que es una de las experiencias más negativas que yo he visto. También el desconocimiento, por ejemplo, en algunas áreas sobre la patología. O sea, los pacientes llegan con prediabetes, para poner un ejemplo, glucemias en 110, 115, y, no, eso está bien, coma sano y vuelve en un año. Y los pacientes no tienen ese referimiento oportuno a los especialistas. Y la verdad es que la misma prediabetes debe ser referida inmediatamente porque ya es una condición que incluso conlleva complicaciones, y ese desconocimiento y ese no referimiento oportuno hace que entonces los pacientes se compliquen y en vez de llegar a tiempo, entonces lleguen ya aún con más complicaciones, valga la redundancia. Y otra experiencia negativa es también que hay manejo por parte de otras especialidades. Y cuando hablo de otras especialidades, no me refiero, por ejemplo, a endocrinología, porque los endocrinólogos están tan avalados como nosotros, pues claro, claro está, para tratar la diabetes, sino que a veces los pacientes como los diabéticos tienen hipertensión, tienen enfermedades respiratorias, tienen tantas complicaciones, entonces van, por ejemplo, a otro especialista por una condición específica, y a veces le hacen ajustes de tratamientos o le indican insulina. Y realmente no debería ser, porque el manejo del paciente debe ser multidisciplinario. También a nivel de los pacientes en internamiento, creo que también lo mencioné, no es muy frecuente que se derive el paciente directamente al especialista. O sea, que los pacientes llegan a la emergencia, lo ven otras especialidades, lo ingresan a otras especialidades, y es muy raro que llamen directamente al especialista, que somos nosotros, o en su defecto también los endocrinólogos. Por eso mencionaba que el fuerte de nosotros es la consulta, no es el internamiento. Aparte de eso, meramente de diabetes hay pocos ingresos. Por ejemplo, un ingreso por parte que debe ser por parte de un especialista en diabetes, un estado hiperosmolar, por ejemplo, un estado hiperosmolar hiperglucémico. Eso es una complicación aguda de la diabetes que debe ser ingresado meramente por un especialista. Y son casos muy raros. También una cetoacidosis diabética, que a veces lo ingresan los intensivistas porque lo llevan directamente a UCI, pero también debe estar el especialista a la mano. Una hipoglucemia secundaria, por ejemplo, algún fármaco como una sulfonilurea. O sea, son pocas las complicaciones agudas que llevan a un paciente a que directamente le vayan a llamar al especialista en diabetes. O sea, en mi caso es muy raro que me llamen de noche, de madrugada, así que al que le guste la vida en ese sentido más relax, que no quiera que lo estén llamando mucho, bueno, pues ya ustedes saben, en esta especialidad es raro que te llamen, es así de noche, es raro que tu presencia sea meramente necesaria, a excepción de las complicaciones que ya mencioné, y eso le da facilidad a uno como para uno poder estar más tranquilo, porque al final uno da su consulta en un horario que uno mismo estipula, citando a sus pacientes, y uno luego se va tranquilo a su casa y uno sabe que va a descansar bien. Así que aunque estaba hablando de las experiencias negativas, recordé esa y quise también mencionarla porque creo que uno se ha beneficiado de esa tranquilidad, no como otras especialidades como los ginecólogos, por ejemplo, que terminan la consulta y cuando vienen llegando a su casa ya lo están llamando por una complicación, por un parto, por lo que sea. Entonces realmente esa parte es muy buena. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos dispuestas a responderles. Si luego les surge más dudas también, pueden también escribirme vía mi Instagram o mi WhatsApp si quieren, yo también se lo puedo dar para que ya tanto ahora o como cuando entren a la especialidad, si tienen alguna duda, ustedes sepan que estamos completamente a la orden. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a usted, doctora. Creo que todo en realidad quedó súper claro. No sé si los muchachos tienen alguna pregunta adicional, pero creo que se abarcaron diferentes puntos y en el cual todo quedó muy, 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 muy claro. Gracias por haber estado con nosotros en esta presentación. Si tiene alguna otra cosa que decirle a los muchachos antes de entrar a la residencia, puede decírselo ahora. No, que mucha suerte a todos y que espero que de verdad estos tips les sirva de mucho, y voy nuevamente poniéndome a la orden de que si necesitan algo más adelante, que cuenten conmigo para yo orientarlos y guiarlos en lo que necesiten. Perfecto. Derwin preguntó que si hay una subespecialidad, pero la doctora abarcó que no. Y así hay una pregunta aquí que dice Nicauri Guzmán que si hay posibilidad de que aumenten la cantidad de plazas que hay año tras año. Bueno, no, realmente siempre las plazas siempre oscilan entre 10 y 11.
Entonces, no, hasta ahora no hay proyección de aumentarla más, no, realmente. Excelente, nuevamente gracias, doctora. Y vamos a continuar actualmente con ortopedia. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.